Bueno, pasa un minuto de las 8 de la mañana y ya estamos de vuelta aquí en VLM Noticias. Tenemos información extra que compartir con todos ustedes esta mañana y a continuación entonces vemos la información y es que están lanzando una campaña para denunciar extorsiones por parte del Ministerio de Gobernación. Así se dio a conocer desde esta semana en las redes sociales de Twitter y Facebook una campaña para la denuncia de extorsionistas, la cual denominaron Póneles el dedo y que funciona con la línea telefónica 1574. Las autoridades ofrecen confidencialidad y seguimiento, además por medio de un video hacen un llamado por el medio del Ministerio de Gobernación a la población guatemalteca para que confíe en las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Hasta mayo de este año se reportaba más capturas, más de 80 extorsionistas detenidos y capturados en una operación denominada Rescate del Sur, en donde las principales víctimas, bueno, siguen siendo los comercios o los comerciantes, los pequeños comerciantes y también los pilotos y quienes están utilizando el transporte público. Parte de la información que lanzamos para ustedes, así es que ponen a disposición esta línea para denunciar las extorsiones. El número es 1574. Y así con esto nosotros seguimos conociendo lo que Prensa Libre nos trae esta mañana en materia económica. Veamos si lo ponemos en pantalla para que usted lo repase junto a nosotros. Ahí lo vamos a colocar. El Mundo Económico esta mañana nos titula lo siguiente: Servicio Postal reanuda entregas. Con aparente normalidad, agencias abren sus puertas. Las agencias del correo reanudaron ayer de manera parcial sus operaciones mientras se lleva a cabo el proceso de devolución de los activos que se inició la semana pasada. También otra noticia más que compartimos con ustedes, aquí está entonces en pantalla: alza del pollo no se debe al arancel. El ajuste al cárnico es por tendencia internacional. Quienes están quejando y han visto un alza en el pollo, bueno, se debe entonces a esas tendencias internacionales según los expertos. Y en la portada internacional parecen 189, perecen más bien 189 en ola de atentados del Estado Islámico. Extremistas hacen explotar varios carros bomba en lugares públicos. El grupo yihadista Estado Islámico lanzó ayer una serie de sangrientos atentados contra los bastiones del régimen sirio en la costa del país y en Yemen, causando por lo menos 189 fallecidos, uno de los peores ataques desde el comienzo del conflicto en el 2011. Y la caricatura del día que colocamos en su pantalla para que usted también la pueda analizar, observar y, bueno, sacar sus conclusiones. Prensa Libre presentó. Hablemos de la ley electoral y de partidos políticos y las reformas que hace unas semanas, bueno, aprueba el Congreso y que son enviadas al Ejecutivo, y hemos estado a la espera precisamente de conocer la decisión que tomará el presidente Jimmy Morales. ¿Sancionará entonces estas reformas o vetará las mismas? Es la pregunta que muchos se hacen, y desde ayer, bueno, el vocero presidencial dice que mañana miércoles el presidente Morales va a dar, bueno, ya su veredicto, podríamos decirlo de esta manera, respecto a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Estas reformas tan necesitadas en el país, de lo que se habló durante todo el año pasado, durante la campaña electoral, y claro, todas esas reformas que los ciudadanos solicitaron. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Qué Marroquín, de Acción Ciudadana? Manfredo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René, un gran gusto estar aquí. Para nosotros siempre es un gusto tenerte analizando estos temas que conciernen tanto a los guatemaltecos. Las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, algo que ya necesita el país. La población, recordemos, las empezaba a solicitar fuertemente desde el año pasado, cuando empiezan todas estas manifestaciones ciudadanas. Algunos dicen que se quedaron cortas las reformas y mañana podría ser un día decisivo para Guatemala. Sí, bueno, empiezo por comentarte que justamente el día de ayer por la tarde, convocados por el presidente de la República, en la reunión también estuvo el vicepresidente, llegamos más o menos 25 personas, representantes de diferentes organizaciones y sectores, para plantear nuestro punto de vista acerca del tema que tú decías, del veto o de la sanción de la ley por parte del Ejecutivo y del presidente como cabeza del Ejecutivo. De las 25 personas que estábamos ahí, 24 nos pronunciamos a favor de que el presidente sancione la ley, es decir, que dé su ok a la ley.
esto parece que ya es la segunda o tercera ronda que él hace con varias personas pues, representativos de diferentes sectores, y al parecer el 99% de los que han acudido a estas reuniones le han dicho lo mismo: sancione la ley. ¿Por qué? Porque básicamente todos los que conocemos de este tema y hemos estado durante años, yo recuerdo desde la última reforma importante se dio en el 2004 y costó casi 10 años hacerla. Claro, o sea, y fue una reforma mala, si querés, tibia, pero son reformas en donde tú le estás pidiendo a los mismos políticos que se porten mejor, ¿verdad? Que lleguen temprano, que una serie de condiciones que obviamente son autorregulaciones. Entonces cuesta mucho sacarlas. Entonces, bajo ese criterio de que cuesta tanto sacar una ley, y viendo que sí hay cosas novedosas, importantes, que podrían contribuir a mejorar el sistema político, pues la mayoría decimos, mejor esto que nada. ¿Y qué crees tú que es el conflicto que enfrenta ahora el Ejecutivo, pues específicamente el presidente Jimmy Morales, al estar analizando por tanto tiempo el sancionar o vetar estas leyes? O sea, se muestra un poco quizá anuente a aprobar esto. Fíjate que es algo que todos esperábamos tal vez escuchar ayer, cuál es su, digamos, su razonamiento, cuáles son sus argumentos para pensar tanto esta decisión, y realmente no se conocen. Esperamos conocerlas el día de mañana, que él ha anunciado que va a tomar una decisión, porque no tiene, digamos, mayor sustentación el vetar la ley. ¿Por qué? Primero, porque como tú bien lo señalabas, es una demanda importante de la población que mejore el sistema político, y eso se puede hacer a través de estas reformas. Aunque él usa eso como una de sus razones. Él dice, bueno, se quedan cortas de las demandas que han hecho los ciudadanos y por eso quizá la voy a vetar. Pero estaría bien, ese razonamiento está bueno si él pudiera hacer una ley, pero él no es su función, y si él propone una nueva, digamos, hace un nuevo proyecto que le proponga al Congreso, ¿qué garantía tenemos todos de que este Congreso vaya a sacar, vaya a aprobar algo mejor a lo que ya aprobó? Eso realmente en política yo no lo he visto y no creo que exista, ni las condiciones, ni este sueño de tener una ley perfecta. Entonces, realmente estaría, digamos, contrariando la opinión de la mayoría de organizaciones que él citó, para conocer su opinión, 2/3 del Congreso que aprobaron esa ley, el Tribunal Supremo Electoral, que fue el que impulsó esa iniciativa de ley. Y está solicitando que sean sancionadas. Y está solicitando que sean sancionadas porque sí le da al tribunal mayores herramientas para castigar las conductas inapropiadas de los partidos políticos con sanciones realmente ejemplares, y le da muchos más poderes para controlar los abusos de los partidos. Entonces, realmente habría que oír al presidente el día de mañana si es que finalmente decide no sancionar la ley y vetarla, porque realmente todos estaríamos muy curiosos de saber cuál es el razonamiento. ¿Cuáles son esas razones? ¿Qué hay detrás de eso? Ha dado quizás ciertas pistas, y te las mencionaba y las platicábamos antes de comenzar. Una decía él, hace unas semanas se pronunciaba respecto, digamos, al número de diputados, que aumenta de 158 a 160. Te pones a pensar, son 2 diputados que realmente no es algo trascendental, diría yo, y tú me mencionas que, bueno, esto estaría quizá el número de diputados casi que duplicando el tamaño más, cuando saquen el censo poblacional. Digamos, si el presidente vetara la ley y el Congreso no consiguiera, porque el Congreso, aunque la vete el presidente, la puede ratificar con 105 votos. Pero vayámonos al escenario donde el Congreso tampoco consigue los 105 votos. Entonces nos quedamos con la ley actual. Con la ley actual, el número de diputados depende del censo de la población. Y se está por arrancar el nuevo censo. No hacemos censo desde hace más de 15 años. Imagínate. Es decir, que se estima que la población ahora anda en 17 millones. Eso significaría tener más o menos más de 400 reformas. Entonces, lo que dice el presidente podría salir más bien
totalmente contraproducente. Claro, es un poco incongruente. Es bastante, sí, pero el argumento que utiliza. Aparte está diciendo, bueno, no se castiga tan fuertemente el transfugismo. Esa es otra de las razones que él da. Cuando vemos, la verdad, que de su bancada, o sea, la bancada FCN ha sido una de esas bancadas que se aprovechó precisamente de esto. Exactamente, y el transfugismo todos sabemos que no es, es parte del subdesarrollo político del país y tiene que ver con que tengamos verdaderos partidos políticos, no lo que tenemos hoy, que son empresas electorales con dueño, ¿verdad? Gente que pone plata para armar un partido y obviamente acceder a cargos de poder para hacer negocios, pero eso lo tenemos que ir cambiando, construyendo verdaderos partidos políticos. No, por ley no podés decretar la vida de un país exactamente, mucho tiene que ver con la organización, con cómo se hacen las cosas en ese país. Entonces, esto es un tema que va a llevar años, que tiene que ver con formas, con prácticas, con conductas humanas, y no las vas a eliminar con una ley. ¿Consideran ustedes que hay grupos de interés o poderes detrás precisamente del titubeo que está teniendo el presidente de aprobar o vetar estas leyes? ¿Habrá alguna presión quizá económica? Muchos hablaban hace unos días cuando se daba a conocer sobre, bueno, precisamente la campaña que los partidos pueden hacer en los medios de comunicación, hablaban, bueno, de estar ligado quizá, ¿no?, a esos medios televisivos nacionales, y todos conocemos esa historia. ¿Creen ustedes que sí hay ese tipo de presión detrás de todo esto? Bueno, tiene que haberlas, o sea, no podemos ahorita especular que si las hay, porque tiene que haber un razonamiento atrás de la posición de este titubeo del presidente. La reforma más importante que tiene la ley, que obviamente no es la reforma que quisiéramos todos, pero sí tiene que ver con establecer un piso mínimo de equidad en el acceso a los medios de comunicación durante una campaña electoral. Y eso evidentemente toca intereses de medios de comunicación. Entonces, porque le da el poder al Tribunal Supremo Electoral de contratar la pauta que se va, por medio de la cual se va a hacer la propaganda política. Entonces, sí hay ahí intereses de medios, sobre todo pero tenemos que ver si realmente el presidente está siguiendo esos intereses o no. Yo creo que todos tenemos curiosidad porque no, realmente cuesta encontrar argumentos bajo este titubeo del presidente. Sobre todo porque uno conoce, yo te digo, yo he estado en reformas electorales de muchos países de América Latina y ninguna reforma es perfecta. Cuesta mucho arribar a pequeños pasos, porque además, a diferencia de las constituciones, las leyes electorales están diseñadas para modificarse constantemente, porque la dinámica electoral es muy cambiante, es muy dinámica. Entonces, al contrario de una constitución que se espera que dure muchos años, una reforma electoral debe actualizarse cada 4 años. De hecho, la ley